Si me permiten. Ahí estamos grabando. A ver. Ahí está. Hola David, ¿cómo estás? Bueno, justo todos en el horario. Ahí estamos. La verdad que tuve una buena convocatoria la primera tutoría, porque el año pasado no se unía tanta gente a las tutorías. Bueno, estaba el problema este de la energía eléctrica que fue bastante complicado durante las 3 semanas. Pero bueno, cosa que no sucede este año. Bueno, ¿les parece que empecemos? Yo insisto, el respeto por el horario es fundamental y por respeto a los que se pudieron unir en tiempo y en forma. Esperen un segundo. Vamos a compartir. Me dicen si lo ven, ¿sí? ¿Sí lo ven? Perfecto. Bueno, Sí, sí, sí. bien, perfecto. Bueno, en realidad yo preparo un poquito teóricas las tutorías y la verdad que hoy, bueno, quería compartir un poquitito de lo que vamos a ver, anticipar lo que vamos a ver mañana y también charlar sobre un poquito la película para que quede bien en claro lo que tienen que hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer. Ahí esperen que tengo 2 personas en la sala de espera. El problema es que, a ver, ahí está. Bueno, em, hoy es la tutoría 2. 19 de septiembre. Mañana vamos a tener sábado 20 de septiembre nuestra primera clase magistral, nuestra primera clase sincrónica. Insisto, en la medida de las posibilidades. No es lo mismo poder escucharnos grabados y a posteriori que poder participar de las tutorías o de las clases. Así podemos interactuar mejor y cada uno puede plantear sus dudas. Me dicen si hablo demasiado rápido, me dicen si necesitamos detenernos y explicar más, poner más ejemplos, porque para eso yo estoy acá. Bueno, ¿qué vamos a ver? Seguimos, es decir, lo que yo les preparé tiene que ver, anticipar un poco lo que vamos a ver mañana, siguiendo con la unidad 1. Esperen un segundo. Bien, ¿por qué no se ve? Ahí está. ¿Qué vamos a ver mañana que les estoy anticipando hoy? La delimitación histórica, social y política del campo de la pedagogía y vamos a empezar a ver cuestiones conceptuales que nos van a ayudar a pensar la película, porque si bien la película algunos lo pudieron haber visto, la sonrisa, estamos hablando de la sonrisa de Mona Lisa, hay gente que todavía no la pudo ver y hay gente que la idea es que por ahora la veamos como si hubiéramos ido al cine, sin contaminarnos y sin tratarnos de ver lo pedagógico en aquello que todavía no podemos ver o que no nos sale o que todavía no hemos podido avanzar teóricamente sobre ese ámbito. ¿Qué vamos a ver mañana? Esperen un segundo, por favor, disculpen, pero están ingresando personas. Mañana vamos a ver la contextualización de la modernidad clásica. Vamos a volver al siglo XVII, donde se constituyeron los sistemas educativos modernos tal cual los conocimos hoy, y nos vamos a ir un poquitito más atrás, al siglo XIII, porque justamente en el siglo XIII, con el debilitamiento con el comienzo del debilitamiento de la Edad Media, en donde surgen donde se crean las tres grandes universidades occidentales, las tres primeras universidades occidentales. Bolonia en Italia, la Sorbona en París y Cambridge en Inglaterra. También vamos a contextualizar el fin del siglo XX y el principio del siglo XXI en estos movimientos que son la globalización, la posmodernidad, el neoliberalismo y hoy, en pleno siglo XXI, estamos viviendo en una época transhumanista mediados por la inteligencia artificial.
Y todo esto para poder pensar la educación. Si nosotros queremos hablar de educación, si nosotros queremos pensar cualquier hecho social o cualquier hecho educativo, no podemos pensarlo sin tener en cuenta las coordenadas de tiempo y espacio. Porque el tiempo y el espacio determinan por qué estamos hablando de la educación hoy. ¿Por qué ustedes están tomando una maestría en educación? ¿Que no saben nada de educación? ¿No hemos estado muchos años dentro de un sistema educativo? ¿No estamos a lo mejor trabajando o siendo profesores en una universidad o en un colegio? ¿Por qué entonces estamos tomando una maestría en educación? Porque evidentemente la aceleración del tiempo y el contexto en donde estamos viviendo no dan respuesta a nuestra formación de base y por eso necesitamos volver a formarnos desde otros lugares, con lo último que se está hablando sobre la educación, sobre lo pedagógico, sobre lo curricular y didáctico, sobre las políticas educativas, etcétera, etcétera. También les había dicho que íbamos a ir al cine. Insisto, no es para que las vean para mañana, porque hay una imposibilidad física, pero si ustedes miran todas estas películas, podemos hacernos una idea o podemos recordar los principales hitos de la historia universal, desde la era del hielo hasta Matrix. Todas estas películas, todas estas películas tienen un hecho histórico verdadero que caracterizó una época determinada. La era del hielo, con el fin del nomadismo, el hombre de la caverna, la Grecia clásica y la mujer en la academia, la Edad Media, la Inquisición, la educación en los monasterios, la educación solamente del hombre que iba a ser señor feudal o de la nobleza o del hombre que iba a ser sacerdote. El perfume, que si bien es la historia de un asesino, nos muestra el inicio de la concepción o el comienzo de la concepción de la infancia como categoría de análisis en la modernidad clásica. María Antonieta y la Revolución Francesa, Anastasia y la caída de los zares, tiempos modernos y el capitalismo, la lengua de, de las mariposas y el inicio del franquismo en España y el auge de la escuela nueva. La Sociedad de los Poetas Muertos marcó una época en Inglaterra con el paso, con el fin o con el cuestionamiento de la pedagogía tradicional y una concepción revolucionaria y crítica de la educación. Matilda, algunos de nosotros la debemos haber visto, o nuestros hijos seguramente, esta niña prodigio en una familia disfuncional, en una escuela muy particular. La sonrisa de Mona Lisa, que es la película que vemos nosotros. Pero también tenemos La Ola, un proyecto educativo que termina muy mal en un colegio secundario. Machuca, que nos habla de Chile. Alicia, a través del espejo, que nos cuenta el cambio en el concepto de tiempo y de espacio. Y la Matrix, por supuesto. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo verdaderamente real? ¿Y qué es lo imaginario o la ficción? Y por si nos perdimos algún detalle y queremos volver a pensar toda esta historia universal y educativa de nuevo, Peabody Sherman, Peabody es un perro, premio Nobel, que tiene e inventa una máquina del tiempo y va de pasado a futuro contándonos también toda la historia.
Es un recorrido muy interesante y es un recurso didáctico que ustedes pueden utilizar con sus estudiantes, porque los objetos culturales nos hablan de epistemologías, nos hablan de historia, nos cuentan un relato que nos sirven para poder enfatizar y para poder pensar lo teórico desde otro lugar. Insisto, esto no es obligación, yo se los dejo como actividad para hoy, mañana, dentro de 2 meses, 3 meses, 5 meses, cuando termine la maestría o nunca. Pero es un recorrido, yo así le he enseñado historia universal a mis hijos. Con estas películas yo le he enseñado historia a mis hijos y les digo algo, aprendieron y aprendieron muy bien. Aunque ustedes piensen, uy, van a ver un dibujito animado, sí, porque les es significativo. Lo construyen en idea inclusora y eso nunca más se va a derrumbar. ¿Qué vamos a ver en esta primera asignatura? Corrientes educativas y modelos pedagógicos. Vamos a hablar de una educación tradicional, vamos a hablar de una educación positiva y vamos a hablar de una educación crítica. Momentos distintos en el desarrollo del discurso pedagógico. Cada una de estas corrientes educativas tienen modelos pedagógicos. Cómo se enseña y cómo se aprende. De eso estamos hablando del modelo pedagógico. ¿Qué pasa específicamente en el salón de clases? En cualquier salón de clases de todo el sistema educativo. Porque lo único que varía, no solamente que son los dispositivos didácticos, sino la complejidad del contenido que nosotros abordamos en esta transmisión entre el enseñar y el aprender, mediados por un contexto, mediados por disciplinas y por metodologías, que se da entre un alumno y un docente, entre un docente y un estudiante, o entre sujetos pedagógicos, dependiendo del modelo educativo al cual cada uno adhiera. Y acá yo les coloqué imágenes que enfatizan cada una de las escuelas que nosotros vamos a ver. La universidad medieval, en donde se enseñaba el trivium y el quadrivium, las 7 artes liberales. La escuela tradicional, yo iba a un colegio de religiosas en mi escuela primaria, y les puedo asegurar, y tampoco hace 300 años atrás, no soy tan vieja, y les puedo asegurar que los bancos eran de esta manera. Ay, perdón. La escuela funcionalista, basadas en el método científico de Newton. Las corrientes no directivas, basadas en la autogestión, en el aprendizaje colaborativo. La pedagogía crítica, basados en la crítica a la realidad, en la movilidad social como fin de la educación y la accesibilidad a todos para el sistema educativo. Y la pedagogía postcrítica, que es el momento actual en donde nosotros estamos viviendo, en donde hablamos de epistemologías del sur, en donde hablamos de teorías de la complejidad, en donde hablamos de la postura de género o culturalistas. Cada una de estas escuelas, cada uno de los modelos pedagógicos, ¿qué plantea? Plantea una concepción de aprendizaje, plantea una concepción de enseñanza, plantea un supuesto acerca de qué se entiende por el conocimiento y cómo nos relacionamos con el conocimiento. Plantea también un diseño curricular, que es lo que vieron con el profe Alex, y también plantea una base epistemológica. ¿Desde qué lugar enseñamos? ¿Desde qué lugar aprendemos? ¿Y cómo definimos nuestra relación con el conocimiento? También vamos a ver cuáles son los dispositivos pedagógicos que atraviesan a cada discurso. El concepto de dispositivo es un concepto de Foucault que nos ayuda a pensar lo que sucede en el salón de clases. Insisto,
Hoy lo vamos a ver o lo vamos a tratar de pensar desde el punto de vista de una situación áulica en la universidad, pero lo podemos pensar en cualquier sistema o perdón, en cualquier, se me fue la palabra, en cualquier nivel del sistema educativo. Todo esto lo vamos a ver mañana y el sábado que viene. Acá les coloqué de nuevo qué vamos a hacer en el ACD, que es mirar la película, y ahora vamos a conversar sobre ella. ¿Qué vamos a hacer en el AP y qué vamos a hacer en el autónomo? En el ACD nos vamos al cine. Vamos a ver La sonrisa de Mona Lisa. En el AP vamos a subir a la plataforma nuestras 500 palabras como máximo de La sonrisa de Mona Lisa y vamos a comentar a dos compañeros. Insisto, para la gente que no estuvo el martes, con respeto y con educación. ¿Por qué adherimos a lo que está diciendo nuestro compañero o por qué no adherimos a lo que está diciendo nuestro compañero, argumentando por qué no estamos de acuerdo, más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que está sosteniendo nuestro compañero? Y el autónomo, que es la construcción de un mapa conceptual. Y que yo el martes les había armado un gran paréntesis que tiene que ver con que yo le puse un mapa conceptual, pero que no voy a evaluar la técnica del mapa conceptual, sino que hagamos un organizador gráfico. No es un resumen. Son relaciones entre categorías de análisis, podemos colocar imágenes, podemos colocar alguna breve definición. ¿Por qué? Es nuestro proceso formativo y que gráficamente a mí me hace ver cómo cada uno de ustedes se apropia de los textos, cómo cada uno de ustedes aprende y razona lo que está leyendo. A mí me hace ver cómo cada uno de ustedes enfatiza en alguna categoría, dejando de lado algún otro tipo de explicación. Y para eso les traje algunos ejemplos. No se preocupen, no le saquen foto porque yo esta presentación se las voy a compartir. Les traje bien distintos unos de otros, para que vean que primero no hay una única forma de hacerlo. Seguro que les tiene que servir a ustedes, no me tiene que servir a mí. Les tiene que servir a ustedes porque ustedes lo tienen que aprender. No sé si ya alguno de ustedes empezó a hacerlos, empezó a leer o está esperando la clase de mañana para después poder hacer el organizador gráfico. A ver, el anterior habló de corrientes pedagógicas contemporáneas, educación positiva, tradicional, corrientes no directivas y pedagogías postcríticas. Acá tenemos conductismo, cognitivismo, constructivismo, conectivismo. No voy a mirar cómo lo hizo Alex y cómo lo hizo Jenny para ver cuál es el mejor o cuál es el peor. Yo voy a mirar el de cada uno para saber cómo entendió. Miren este. Miren que son todos bien distintos. ¿Hay uno mejor que otro? No. Sencillamente que son todos distintos y cada uno a mí me habla de cómo cada uno aprendió. Miren este. Fíjense que leyendo lo mismo, cada uno pudo hacer un organizador gráfico completamente distinto. Pónganlos lindos, así yo el año que viene les muestro los de ustedes a mis estudiantes del año que viene. Miren este. Miren este. ¿Se van dando una idea?
todos bien distintos. ¿Tenemos que copiar esto? No, son modelos. Son modelos para que vean que no hay dos iguales, a pesar de que todos, eran como 60 estudiantes, todos leyeron los mismos textos. Y ustedes van a tener que leer los mismos textos. Entonces traté de elegirles los que son bien distintos para que vean que no hay una única forma y que cada uno organiza su pensamiento y su conocimiento desde el lugar que puede. Bueno, creo que es suficiente. Acá les dejé de nuevo. Ahora vamos a conversar sobre los dos videos que vieron. Les dejé, ahí voy, Freddy. Les dejé el video de presentación, el enlace de nuevo. En todas las presentaciones que le hago, les voy a dejar el video de presentación, el enlace de la película y lo que les dejé también es el link de la unidad 1 y de la unidad 2 y de la bibliografía complementaria, todo correspondiente a la bibliografía, ¿sí? Esperen que voy a dejar de compartir y porque si no, no los veo. Acá estoy. Bueno, sí, Freddy. Bien, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Ahora, con la inteligencia artificial, estos modelos, se puede decir que siguen vigentes, los modelos pedagógicos, me refiero. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es un medio. ¿Y yo sabes cómo la estoy probando? Yo te voy a hacer un ejercicio. Si yo te digo, busca qué te dice la teoría, la inteligencia artificial acerca de la pedagogía crítica. ¿Saben los errores que tiene la inteligencia artificial? Pero uno no sabe si tiene errores si no conoce el tema. ¿Me explico? Yo a mis alumnos lo que le hago hacer, ayer justamente lo que les hice hacer. Miren, tenían que investigar sobre un tema. Entonces yo le di la bibliografía. Lean sobre esto, en estos textos. Pero al mismo tiempo, una vez que ustedes leyeron, aprendieron y lo estudiaron, se lo preguntan a la inteligencia artificial para ver qué tan cerca o qué tan lejos nos da la información. Porque ¿de dónde saca la inteligencia artificial los datos, la información? De base de datos del Internet, De la web. de lo que se le, De la web de la de lo que se le bibliografía, alimenta. Claro, y la web de la tiene cosas que bibliografía. son ciertas y cosas que son basura. Entonces toma todo porque no tiene la capacidad de discernimiento. Entonces, las teorías pedagógicas, ¿qué te enseñan? No solamente cómo enseñar y cómo aprender en cada contexto determinado. Por eso el planteo es histórico. Porque no, es decir, tenemos que entender cómo se enseñaba en la Edad Media para ver qué tan lejos o tan cerca estamos de enseñar lo mismo o distinto. Y teniendo en cuenta, por eso hablamos de transhumanismo, y teniendo en cuenta que hoy la sociedad está atravesada por la inteligencia artificial, sabiendo que desde que salimos de la caverna, el hombre construyó tecnología, el fuego, la pala, la rueda, el auto, el avión, la máquina de escribir, la computadora, el teléfono, el telescopio, todo, toda la tecnología la construyó el hombre desde que salió de la caverna hasta hoy. Pero la diferencia que tenemos con toda la tecnología construida anterior a la inteligencia artificial es que siempre la tecnología estuvo dominada por nosotros. Hoy con la inteligencia artificial se nos puede dar vuelta la tortilla. Por eso nosotros tenemos que enseñar procesos metacognitivos. ¿Qué son los procesos metacognitivos? No solamente enseñar los contenidos para ejercer una vigilancia epistemológica para ver si la inteligencia artificial está en lo correcto en lo que me dice, sino para preguntar, ¿qué son los procesos metacognitivos? Es el conocimiento del conocimiento, es enseñar a preguntar, enseñar a argumentar, enseñar a sostener una argumentación, enseñar a disentir, enseñar
a discutir, enseñar a criticar, enseñar a negociar. Por eso les digo, ustedes tienen que cuestionar a dos de los compañeros, criticarlos, enriquecer su postura. Eso es un proceso metacognitivo. Porque ¿cuál es el problema de la inteligencia artificial hoy, Freddy y todos? La inteligencia artificial está construida con ceros y unos, como cualquier sistema de programación básico. Pero yo tengo que saber cuáles son los sesgos cognitivos, epistémicos, raciales, sexuales que tiene el programador que está programando la inteligencia artificial. Por eso nosotros tenemos que educar cómo ejercer la vigilancia epistemológica para poder relacionarnos con la inteligencia artificial. Y eso nos lo da el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es el objeto de estudio de la pedagogía. ¿Contestó Freddy? ¿Sí? ¿Sí? Doctora, sí, muchas gracias No, de por la nada. comunicación. Muy amable. Igualmente, no, igualmente esta contestación no se concluyó ahora. Lo vamos a trabajar, el objeto justamente de lo que nosotros vamos a trabajar en estas 3 semanas, ¿sí? Azalia, Doctora, el Drive que usted lo pone, lo quise abrir pues hoy en el trabajo y no se me abrió. ¿me No lo sé puede, si las demás compañeras lo lo pudieron puede abrir, pero chequear a mí no. alguien? Porque teóricamente abren todos. ¿Lo pueden chequear? ¿A alguien le abrió o no le abrió a No nadie? solo a mí me pasó, no, no sé. Chequenlo, porfa. El video del joven que viaja en el tiempo, ¿a ese se No, no, refiere? no, el No, Drive donde están los documentos de lectura, de el de los la de... bibliografía, ¿me estás diciendo? Ajá, sí, sí, ese. A El ver, que lo puso chequenlo. en lo que usted envió ya para ver los documentos de lectura de la unidad 1. Sí, a ver si lo pueden chequear, por favor. ¿Les abre? Se abre normalmente. Acá sí, Silena dice que sí, que le abre. Bueno, lo compartimos de nuevo. Igualmente Silena te lo acaba de compartir acá en el chat del Zoom. Sí, ya, ya, ahorita sí, muchas gracias, muy ¿Sí? amable. Ah, bueno, Sí, buenísimo. gracias. Bien. Gracias, Ximena. No, Silena. Em, ¿En qué estábamos? Me perdí. En sobrefiltrar el conocimiento a la inteligencia artificial Bien, depende de la persona, de lo que la persona que está programando. exacto. Entonces, por eso el seminario está pensado en clave histórica. ¿Qué es la pedagogía? Estudia la educación, estudia cómo un sujeto enseña y cómo un sujeto aprende en un determinado contexto con determinados conocimientos. Ahora, no es lo mismo enseñar y aprender en la Edad Media que enseñar y aprender en la Edad Moderna y que enseñar y aprender hoy. ¿Por qué? Ahí estoy, Maritza. Porque Buenas noches, cambia. doctora. Sí. Ay, perdón. No, siga, siga. No, no, decime. Ay, no, antes de que se me vaya la idea, respecto a lo anterior que decía que hay que enseñar a la metacognición, justamente hace ya creo que un año o 2 años aquí en Ecuador, en el colegio, en los exámenes, en la última parte venía una parte de metacognición, precisamente para eso, para enseñarles a argumentar. De hecho, se les ponía muy específica la orden, argumente tal cosa en 40 50 palabras, etcétera. Pero resulta que era un poco
tedioso la calificación, puesto que había que poner una rúbrica, ¿no? Pero en cambio, ahí como colocábamos, exprese su opinión respecto a, y si ponían, por ejemplo, no sé yo, algo que de pronto no iba muy acorde a lo que se estaba preguntando, ahí venía el dilema. Está bien, está mal, porque al final es su opinión. Exacto. Y resultaba muy tedioso, vuelvo y repito, la manera en cómo se iba a ponderar la respuesta, porque Porque al es final si me ponía valorativa. piedras, igual era válido porque era su opinión. Y ahí entonces es un poquito difícil. En realidad porque no están acostumbrados. Es difícil porque ustedes tienen una escala de evaluación que es totalmente sumativa, ¿sí? Y yo, si bien les tengo que evaluar sumativamente, porque el programa no me permite hacer otra cosa distinta que no sea sumativa y porque la maestría está planteada desde ese lugar, a mí por eso me gustan los encuentros de presencialidad, ya sean en las clases o en las tutorías, porque uno conoce al otro, ve cómo pregunta, ve el interés, lo que sabe, lo que no sabe, las consultas que toma. Entonces, si bien yo después tengo que poner un aprobado o un no aprobado, la construcción del enseñar y del aprender es totalmente distinta. Porque el proceso de enseñanza y de aprendizaje es individual. Mira, nosotros, ahí estoy, Kevin. Nosotros acá somos 27 personas. De las 27 personas que tienen toda formación totalmente diferente, ni mejor ni peor, sino solamente diferentes, no todo el mundo está aprendiendo y entendiendo lo que se está diciendo en el mismo momento. Vamos a ponerlo en un ejemplo más fácil, que se los dije la vez pasada. Los que tenemos más de un hijo, nuestros hijos no empezaron a hablar al mismo momento, no empezaron a caminar al mismo momento, no dejaron los pañales en el mismo momento, y eso no significa que uno es más bruto que el otro, sino que cada uno tiene su tiempo. La construcción del aprendizaje es singular y situada. No es ni antes ni después. Es en el momento justo en donde yo comprendo lo que se me está diciendo o yo comprendo lo que estoy leyendo. Por eso el organizador gráfico. ¿Vieron la diferencia entre cada uno de esos? Cada uno lo comprendió distinto. Uno necesita una figura, uno necesita categoría solamente, uno necesita un poquito más de palabras, cada uno necesita lo que necesita. Y yo no los comparo. Y van a estar todos bien, a no ser que estén haciendo un mapa conceptual de física cuántica y yo voy a decir, bueno, esta gente no leyó lo que tenía que leer. ¿Se entiende? Entonces, si todos estamos leyendo lo mismo, si estuviésemos en la escuela tradicional, tendríamos que tener el mismo mapa conceptual. Pero como no estamos en la escuela tradicional, o como mi posición educativa no es de la escuela tradicional, evalúo el mapa conceptual en función de lo que el mapa dice y no evalúo la técnica, porque a mí no me interesa la técnica. A mí me interesa lo que ustedes pueden poner en ese mapa conceptual, porque me habla de cómo cada uno pedagógicamente, entre lo que sabe y lo que ignora, pudo hacer. Entonces, para mí eso es fundamental. Kevin y Víctor, en ese orden. Hola con todos, buenas noches. Discúlpame, Bueno, Kevin, disculpa un minuto. Maritza, ¿vos seguiste, levantaste de nuevo o...? Ah, y Maritza después. ok. Bueno, lo que yo quería comentar respecto a lo que dijo la compañera Maritza es algo similar a lo que usted menciona debido a que, bueno, cada cual tiene un proceso de aprendizaje diferente. Unos podemos aprender solo leyendo, otros pueden aprender subrayando, otros realizando resúmenes, otros haciendo, no sé cómo se llama la técnica, cuando ponemos la inicial de cada palabra y con eso uno crea, yo qué sé, amor y va haciendo de la A tal cosa, o sea, cosas así porque son técnicas que de acuerdo a la carrera que cada uno tenga nos facilita adquirir el conocimiento o en el caso, mi caso, puede ser un libro, yo igual que otro compañero, soy médico,
Pero si yo veo los libros muy gordos, por Dios, es como que me da pereza, creo que me entra el conocimiento por osmosis, pero lo que yo hago es a los libros imprimirlos en 2 páginas por hoja o hasta 4, y veo que está poquito y engaño a mi cerebro porque veo que, bueno, que el libro ya se hizo así, delgadito, y resulta que estudio lo mismo que los demás, siento que lo hice más rápido y retuve. Entonces, hay algo que justamente hablábamos también con el profesor anterior, que en el Ecuador lo que hacen es calificarnos a veces por notas. En algún momento en una tutoría con el profesor también mencionaba yo que yo no estoy tan de acuerdo en que siempre se pongan un porcentaje a un examen final, porque puede ser que una persona sea nerviosa y el rato de los nervios, pues no, algo le pasó y se cayó y resulta que es una persona muy buena. Vaya, bueno, una. Entonces, en ese sentido voy de que, al menos, perdón, tengo bebés. Somos iguales, no Voy te preocupes. voy al hecho de que sí, no podríamos estandarizar con ciertos números a todas las personas. Es como en nuestro grupo, hay personas que tienen experiencia y podrían hablar desde su experiencia y saber muchísimo más que en realidad personas que se han preparado mucho tiempo pero no lo han podido poner en práctica. Y también decir que, como decían ustedes, perdón, acabo ya, porque si no mismo me da sereno aquí al lado. Entonces, cuando califiquemos a nuestros estudiantes, y así como decía Marisa, más que tedioso, tendríamos que tener, creo que, la mente un tanto abierta para tratar de ver desde sus zapatos y ver más allá de lo que nosotros podemos percibir cómo él lo ve ese conocimiento. Y claro, no podríamos calificarle como malo. Y si yo pienso que, digamos, el estudiante Nelson está un poquito erróneo de ese conocimiento, yo en mi criterio es lo que de pronto haría es orientarlo. O sea, le pondría la nota completa, pero le diría, a ver, el enfoque iba por tal lado, tu deber está bien, pero tenemos que encaminarnos a esto, porque si no, ahí es donde podríamos afectar no sé si sería la autoestima de nuestro receptor del conocimiento, el hecho de que vamos a decirle de que no, de que su esfuerzo no valió la pena, cosas así. Puede ser que hizo alguien todo su esfuerzo y no valió la pena. Como puede haber los facilistas, pues, como decía el compañero, recurren a la inteligencia artificial, cosas así. Seguro ellos sacan a veces mejor nota que el que sí se esforzó pensando, tratando de cuadrar la idea o plasmando lo que en realidad entendió, sino que no tuvo las palabras tan técnicas o tan adecuadas, y eso es lo que a veces en el Ecuador sí complica el sistema tal vez. Eso nomás da, perdón. No, está bien. No, lo que te quería decir es que, bueno, el tema de la evaluación es para un seminario totalmente aparte. Yo doy seminarios de evaluación, a mí me encanta y me tocaste la fibra íntima. En realidad el tema de la evaluación es, insisto, tiene que ver también con cuál es tu postura pedagógica, porque cuando nosotros hablamos de pedagogía, hablamos de enseñar, hablamos de aprender y hablamos de evaluar. Hablamos de los sujetos intervinientes, hablamos de relaciones de poder y de autoridad, de desigualdad de relaciones de poder y de autoridad, porque yo tengo una autoridad y un poder distinto al de ustedes en este momento porque soy la docente. Eso no significa de que yo tenga que hacer uso y abuso de un poder y convertirme en autoritaria. Eso es otra cosa totalmente distinta. ¿Hay un poder? Sí, por la investidura del docente. ¿Hay una autoridad desigual? Sí, ustedes son estudiantes y yo soy docente. Ahora, ¿cómo construimos relaciones de horizontalidad hoy necesarias para el vínculo pedagógico y romper la verticalidad heredada desde la construcción de los sistemas educativos? Que había una desigualdad del saber muy vinculada a Dios, por ejemplo, muy vinculada a de que yo estoy acá y los estudiantes están más abajo. Bueno, esa es una construcción esa es la construcción del discurso pedagógico para saber desde dónde venimos y por qué hoy, en pleno siglo XXI, nosotros seguimos hablando del discurso pedagógico, cómo tenemos que repensarlo a la luz de los tiempos, a la luz del cambio de la sociedad. No podemos pensar la educación sin pensarla en la sociedad. Fíjense los dos videos que ustedes vieron, que están referidos principalmente a cómo pensar la educación en contexto. No es el mismo el contexto de Loja que el de Manabí.
No es lo mismo Manabí que Rosario. No es lo mismo Rosario que Asunción del Paraguay. ¿Pero se enseña y se aprende de la misma manera? No, porque los sujetos son distintos, los contextos son distintos, los intereses son distintos. eh, y el tema de la evaluación es un tema en donde se tiene que pensar individualmente, Kevin. Yo tengo que conocerte a vos para poder evaluarte, para poder ver cómo empezaste, cómo terminaste, cómo construiste, cuáles fueron las dificultades. Porque es muy fácil ser la profesora del chico de 10. La escala valorativa acá en Argentina es de 1 a 10. El 1 no sabe, el 10 sabe. Es muy fácil ser la profesora del chico que se saca 10 siempre. Así cualquiera es profesor. ¿Dónde está el desafío? El desafío está en el que te interpela, al que le cuesta, al que no le entiende, al donde vos le tenés que acompañar, en donde vos tenés que pensar estrategias distintas. Yo voy a explicar 30 veces distintas las cosas. ¿Por qué las voy a explicar 30 veces distintas? Porque somos 30 personas. Entonces, qué bien lo entendió en la primera, pero Maritza lo entendió en la última explicación. Y uno no es más inteligente y el otro es más bruto. Entonces, cuando nosotros nos... No, 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 no cualquiera puede pararse a dar clases. Tenemos que conocer al otro. Y el ejemplo es muy básico, no tiene nada que ver con la educación. No, espero que no sea el caso. Todos los que estamos acá nos pusimos de novio, nos casamos con el primero que conocimos. No, No, no. No, ¿Por qué? Sí, ríanse. ¿Por qué? Porque uno necesita tiempo. No te casaste en la primera cita, el primer día que fuiste a tomar un café o fuiste al cine. Porque necesitamos tiempo de conocerlo. Resulta que después de los 3, 4, 5 días, 1 año, 10 años, 20 años, me di cuenta de que no me gustaba porque comía con la boca abierta. Bueno, con los alumnos nos pasa lo mismo, con los estudiantes nos pasa lo mismo. Yo necesito tiempo para conocerlos a ustedes. claro. Porque si Marisa es pedagoga, va a entender todo lo que yo digo, pero si Kevin es médica, va a decir, Virginia, ¿qué estás hablando? Entonces yo tengo que tener la misma consideración con una y con la otra, no. Tengo que decir, Marisa, reunite con Kevin después de la maestría y decirle, ayúdala a leer, ayúdala a los organizadores gráficos, tomen consulta conmigo. Entonces, es como el Principito, el tiempo que le dedicó a su rosa hace que la rosa sea distinta. El tiempo que yo les voy a dedicar a ustedes, aunque este seminario es igual al del año pasado, es igual pero distinto. Yo soy distinta, soy 1 año más vieja. Ustedes son distintos, no fueron mis estudiantes del año pasado. La película es la misma, las actividades son las mismas, pero las presentaciones son distintas. Los modos de explicación son distintos porque yo explico en función de lo que ustedes preguntan. Y eso cambia. Eso es lo que hace que sea singular. Eso es lo que hace que cada uno pregunte lo que ignora, o pregunte para afianzar, o pregunte para corroborar, o pregunte porque no entendió nada y tiene ganas de preguntar y molesta. Entonces, pararse a dar clases, la única certeza que nosotros tenemos, los que nos dedicamos a dar clases por nuestra vida, durante toda la vida, es la certeza de lo que sabemos. Yo puedo saber mucho de pedagogía, mucho de currículum, mucho de didáctica, pero hasta que yo no entro a clases, no tengo certeza de nada, porque yo no sé lo que van a preguntar los estudiantes. Yo no sé lo que va a pasar con los estudiantes. El ejemplo. Yo hace muchos años atrás estaba dando el seminario de currículum. Entonces había pensado un montón de actividades, les había dado material, lectura, actividades. Tenía 3 horas de currículum seguidas. 3 o 4 horas, ya no me acuerdo. Pero eran muchas. Y yo llegué con todos mis libros y con todo el material que había preparado en mi casa, para una cosa, para la otra, por si sabían, porque si no sabían, si se demoraban, si no se demoraban, en una actividad, 2 actividades, 1000 actividades. Perfecto. Llego a clases. ¿Saben cuántos alumnos había? Una.
Y yo me pasé dando clases con una estudiante, 3 horas sobre currículum. Eso no lo había previsto nunca. Y ya tenía muchos años dando clases. Entonces, hasta que yo no entro a una sala de Zoom o hasta que yo no entro a un salón de clases, yo puedo saber mucho de currículum, de biología, de lo que cada uno seamos profesores o de nuestra profesión. Pero hasta que no entramos a una clase y hay una persona que nos hace una pregunta, todo lo que uno pensó en su casa se desmorona. Esa es la habilidad docente, esa es la práctica docente. Ese es el concepto de estrategia, poder manejar el azar. Yo preparé la presentación para hoy, pero hasta que ustedes no preguntan, no surge el diálogo, no surge el imprevisto, no surge desde qué lugar uno va a plantear cómo va a seguir la clase. Y eso nos habla de pedagogía, porque yo te podría haber dicho, no, Maritza, no es una pregunta, espera que yo tengo que seguir con lo que tengo previsto. Y eso es una corriente pedagógica. Otra corriente pedagógica es lo que estamos haciendo nosotros. Tomamos lo que surge y lo vamos retrabajando. Pero también hay implícita una evaluación distinta. No, Maritza, tenés un 0 porque no estás preguntando algo que yo no estoy dando. O deja de preguntar, o te portaste mal, saca una hoja. Prueba. A la otra evaluación, de como mi alumna de filosofía que sabía el mundo y los alrededores y cuando tuvo que ir al examen final no pudo decir ni el nombre. Y yo la aprobé porque era excelente. Después le tuve que explicar a todo el mundo porque lo había aprobado, si no había dicho nada. Entonces, ese es el tiempo de conocimiento del otro. Yo sabía que ella sabía, pero estaba nerviosa. Yo sabía que ella sabía, pero no puede manejar. Después tiene otros problemas. Bueno, tiene que manejar los nervios, ¿no? Pero eso ya es problema de ella, con su médico, con su psiquiatra, con su psicóloga. Pero yo no la voy a probar. ¿Cómo que no la voy a probar? Si es excelente. Era excelente. Ese es el tiempo que cada uno de nosotros como educadores necesita construir si verdaderamente queremos ser educadores. A mí me importan y mucho ustedes. Y yo quiero que ustedes aprendan. No me importa el sílabo. Yo si quieren ya les pongo la nota final. Porque total es un trámite. Para mí es un trámite eso. Pero yo quiero que ustedes aprendan. Eso es otra cosa a la nota final. Yo les puedo poner toda la calificación máxima ya en este mismo momento. Cierro el Zoom y me voy a la plataforma y los califico a todos. Pero yo quiero que aprendan. Que pregunten, que se esfuercen. Van a probar todos, por supuesto. Pero es distinto el recorrido. Maritza. Gracias, doctora. Nada más, creo que ya dijo todo lo que yo tenía pensado de que hay muchas maneras de evaluar. Precisamente era mi idea. Y perdón si me salgo un poco del tema. No, tenés un 0. Este, no, no me ponga a hacer. No, les iba rapidito que yo cuando empecé en la docencia era muy de 0 a 10, 7, 9, solo muy cuantitativo. Y con el tiempo aprendí lo que usted precisamente acaba de mencionar, de que hay muchas maneras de evaluar y no porque un estudiante haga el ejercicio, en mi caso, quiere decir que sí sabe y el que no lo hizo no lo sabe, porque hay un mundo detrás de cada estudiante. Tengo 30 cabezas dentro de un aula, tengo 30 mundos diferentes y no a todos puedo enfrascarlos del 1 al 10. Sí, Y claro. es muy complicado y hay que ver muchas situaciones. Y también la otra cosita que quería, y con eso termino, es que quizás sí tendríamos que nosotros poder actualizarnos, podría ser la palabra, y adaptarnos al modo y al ritmo de No, aprendizaje de cada adaptarnos estudiante. no. Adaptarnos no. Acordate que lo que se adapta es la biología. Y ustedes son ecuatorianos y tienen el ejemplo de Darwin y los pinzones. El pico del pinzón se adaptó al ambiente a lo largo de los miles y miles de años. Los sujetos no nos adaptamos. Construimos, modificamos, pensamos. Se adapta lo biológico.
Nos adaptamos nosotros biológicamente desde el hombre de la caverna que era peticito, un metro nada más, hasta 1,80 m como mido yo, pelo largo, pelo más corto, pelo rubio, pelo castaño, sin pelo, el cráneo, la mandíbula para atrás, la diferenciación de los dedos. Los médicos no se rían, lo único que les digo. Cómo se fue modificando el dedo para agarrar. Se adapta a la biología, acuérdense, se adapta a lo biológico porque se adapta al ambiente. Yo tengo que adaptarme físicamente, no yo. Todas las generaciones se van adaptando en función del ambiente. Todo lo que no sea biológico lo construimos, lo pensamos, lo reflexionamos. ¿Sí? Bien, seguimos. Y ya solamente era eso de que hay que construir nuevas formas de evaluar. Entonces, sí, y eso, y nada más, eso era doctor. Bien, gracias. La otra Maritza. Miren qué difícil el nombre. Hay dos Maritzas. Ya, buenas noches, doctora, ¿me escuchan? Sí. Ya, bueno, yo soy Marisa Jimena, pero generalmente me conocen como Jimena, así que Ah, con voy a Jimena, borrar, bueno, ahora te digo Jimena entonces. voy a borrarle Marisa porque será Jimena y no haya confusión con la compañera. Doctora, yo le tengo una pregunta y ya que toparon el tema de la evaluación. Usted ha hecho unos aportes muy importantes desde su experiencia, desde su conocimiento, que es cierto que el tema de la evaluación siempre va a ir en función del conocimiento que tengamos de nuestros estudiantes. Usted ha dado unos aportes muy importantes porque uno como docente, yo soy docente en universidad y es cierto que uno ve muchas aptitudes y competencias que los estudiantes desarrollan, pero que muchas veces no las pueden demostrar. Ujú. Y obviamente ahí va mi duda, porque imagínense, bueno, yo trabajo en una ingeniería de minas, yo soy ingeniera geóloga. Entonces, muchas veces las competencias son importantes para que puedan aprobar, porque, por ejemplo, un estudiante tiene que saber hacer un cálculo hidrogeológico para poder diseñar un sistema de drenaje, ¿ya? Entonces, ahí viene el otro aspecto relacionado a la educación tradicional, porque si el estudiante no tiene el conocimiento, no puede hacer el cálculo y no lo puede diseñar, en Claro. el caso práctico no lo va a poder desarrollar. Entonces, doctora, yo ahí quiero que usted más o menos me ayude con una orientación, porque como usted ya lo dijo, o sea, muchos aquí somos profesionales en diversas ramas y desde la diversidad de las ramas nosotros estamos viendo la manera de formarnos. Yo ya tengo poco tiempo de docente, pero la idea es que nuestro conocimiento transmitir al estudiante y ser objetivos con los estudiantes, porque no solo tenemos que transmitir el conocimiento, valores, saberes y demás, sino también, lamentablemente, como usted lo dijo en el sistema, tenemos que cuantificar para aprobar o reprobar aprobar o no aprobar una asignatura. Entonces, ¿cuál sería su sugerencia o su criterio que en este caso para el tema de las ingenierías, creo que sería para la mayoría de las ingenierías, cómo nosotros podríamos abordar de una forma adecuada el tema de la evaluación? Porque como le digo, necesitamos de competencias que deben adquirir los estudiantes y que muchas veces son, como usted dice, participativos, en este caso hacen excelentes tareas, hacen buenos trabajos, pero lamentablemente un trabajo, ya un caso práctico que uno les pone un escenario que se lo van a topar en el campo profesional, no lo pueden desarrollar, entonces ahí lamentablemente pierden y hay habilidades que ya las adquieren, pero no la pueden o sea, traducir en la competencia que se necesita. Eso, estimado doctor. Maritza, no, no te cambies el nombre porque yo te veo Maritza Jimena. Jimena. A ver, mi ejemplo de mi estudiante de filosofía. Ella no es que no sabía, ella sabía y sabía mucho. Y era una chica de 10. Si no sabés, yo no te voy a probar, ¿sí? Porque vos pensás que un ingeniero tiene que saber hacer un cálculo, porque si no, está calculando un puente y se cae el puente y nos morimos todos. Y el médico, si tiene que operar el corazón, pero le abre la rodilla, y estamos medio complicados porque no sabe dónde está el corazón. Yo no estoy diciendo que aprobemos sin conocimiento. Lo que yo estoy diciendo es que yo tengo que conocer a mis estudiantes.
Necesito conocer el proceso que cada uno de mis estudiantes realiza para conocer el contenido que yo le estoy enseñando. Pero no voy a probar a aquel que no tenga contenido. Eso no significa que la recuperación sea contenidista solamente. Ahora, el cálculo matemático o es así o no es así, o se te cayó el puente. Y el corazón está en el pecho y no está en el dedo gordo del pie. Entonces, el conocimiento tiene que estar construido. Y tiene que ser conocimiento y no tiene que ser información o dato. ¿Sí? Aparte, tenemos que tener en cuenta que el mismo modo de enseñar tiene que ser coherente con el mismo modo de aprender y tiene que ser coherente con el mismo modo de enseñar, perdón, de evaluar. Estamos hablando de un trinomio. Tiene que haber una coherencia entre el modo que yo enseño, el modo que mi estudiante aprende y el modo de evaluar. Supongamos que nosotros estamos, o que mi formación es desde una pedagogía crítica, de la cual es, entonces, em, debatimos en las clases, tenemos posicionamientos políticos, sociales, culturales, ideológicos acerca de las categorías, conversamos sobre lo que dicen los textos, sobre lo que dicen las teorías, sobre el posicionamiento de los autores, tenemos recuperación textual de cómo define Aristóteles al ente, suponete, o cómo define Piaget de la asimilación y la acomodación. Son definiciones, las entendemos, las meditamos, las reflexionamos, las traspolamos a otra situación. Perfecto. Y llega la evaluación y yo te digo, la adaptación se puede producir en, dos por 2 es 8, ¿verdadero o falso? Y pero Virginia, si vos no diste clase de esa manera, ¿cómo vas a hacer una recuperación textual, un múltiple choice, un verdadero o falso, una con flecha? Si siempre estuvimos debatiendo, si siempre estuvimos dando nuestro posicionamiento, si siempre estuvimos construyendo procesos metacognitivos y ahora vos pedís recuperación textual de algo que es imposible porque no lo sabemos. Entonces, la opción que ustedes tomen desde el postulado pedagógico que ustedes consideren que el que más le gusta, el que más adhieren, el que más cerca está a su posicionamiento, ese es el que tiene que seguir adelante, independientemente que sea tradicional, conductista, positivo o crítico. Ustedes tienen que ser fieles a sus principios y tienen que obrar coherentemente en consecuencia. Porque eso es lo más sano pedagógicamente hablando. ¿Sí? A pesar de que nuestras clases van a ser críticas, dialógicas, recursivas, piensen, reflexionen, busquen para mañana, en un ejemplo, busquen una película, busquen un corto, un poema de lo que nosotros estemos hablando. Lamentablemente, y esto que no lo escuche nadie, va a quedar grabado, el modo de evaluación de la universidad es sumativo. Pero yo por eso quiero que ustedes vengan. Por eso quiere que participen, por eso quiere que los quiero ver, para que después cuando vea Maritza Jimena, yo veo, mira cómo llegó Maritza, la ingeniera, mira qué buena reflexión, mira cómo pudo cambiar su posicionamiento, mira vos qué interesante lo que está diciendo, lo que está aportando, mira vos cómo definió a la película de la Mona Lisa. Mira qué gráfico. Bueno, acá en el gráfico, en el ordenador gráfico fue un poquito más cuadriculada. Pero mira qué buena reflexión sobre... Y así se va construyendo. ¿Hay una única moda, un único modo de evaluar? No. Como tampoco hay un único modo de enseñar y un único modo de aprender. Ahora, tienen que ser coherentes. Y aparte ustedes tienen que seguir trabajando en la universidad. Entonces, por eso yo les digo, yo les puedo poner la calificación hoy mismo. Pero de acá hasta que termine el curso, eso es lo interesante. Lo que ustedes puedan aprender, lo que ustedes puedan preguntar. Y yo no tengo ningún problema en explicar 38 veces lo mismo. Y sin vergüenza,
Ay, mira, Virginia, yo soy ingeniera cuántica. La verdad que no entiendo nada de lo que está diciendo. ¿Me lo puede explicar de nuevo? Sí, claro. Ay, mira, yo soy médica neurocirujana y la verdad que de educación, nada. ¿Me lo puedes explicar de nuevo? ¿Me puedes dar otro ejemplo? ¿Me lo puedes dar vinculado a la medicina? Sí, claro. Eso nos habla de pedagogía. Eso nos habla del interés del otro. Eso nos habla de que yo quiero que el otro aprenda. ¿Vieron el video de Freire, de los alumnos de Freire? ¿Cómo hablaban con respecto a desde qué lugar Freire les enseñaba? ¿Desde qué lugar enseñaba Julia Roberts en la Mona Lisa? ¿Encajaban los cánones del colegio? ¿Encajaban los cánones de la época? ¿Qué le pasó a la profesora que repartía los preservativos a las estudiantes? La ¿Qué despidieron. La despidieron. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el ideal de mujer de esa época? ¿Para qué se estaba formando la mujer? para ¿Qué le pasó? conseguir marido. Claro, ¿qué le pasó a la protagonista? Iban a ser perfectas modelos de esposas. Una época entonces, cuando ustedes tengan que hacer el análisis, estas 500 palabras que no las voy a contar, estas 500 palabras de la Mona Lisa, porque aparte yo cuento con los dedos y me equivoco, este análisis de la Mona Lisa, ¿de qué vamos a hablar de la Mona Lisa? Vamos a hablar de la época de Estados Unidos, vamos a hablar del papel de la mujer en esa época en Estados Unidos, vamos a hablar del papel de la mujer de esa época en Estados Unidos, de esa clase social, a cómo las casaban, cómo tenían que ser excelentes esposas mirando para el costado todo lo que hacía el hombre, sin quejarse, sin dejarlo, sin posibilidad de separarse. Este prestigioso instituto de niñas, distinto al prestigioso instituto de caballeros, ¿qué se les enseñaba? ¿Desde qué lugar? ¿Se acuerdan cuando les dijo en la primera clase la protagonista cuando la confrontaba? Eso no está en el libro. Bueno, acá tampoco va a estar en el libro. Todo lo que yo les diga tampoco va a estar en el sílabo, porque va a estar en función de la charla que generemos. ¿Qué hizo esta profesora rupturista? La descolocó. ¿Y qué les enseñó? A pensar. Les enseñó a tener un posicionamiento. A que se casen por amor y no por compromiso. Y que si no se querían casar, que no se casen. Y que si querían seguir estudiando, que estudien, pero que no reproduzcan un modelo. ¿Cuál es la diferencia entre la profesora, Julia Roberts, y el modelo educativo de la universidad? ¿Por qué la llamaron a ella? Porque era la mejor. Pero de eso de que era la mejor, ¿tenía los mismos ideales pedagógicos que la institución? No. ¿Qué pasaba con el consejo cada vez que se reunían y hablaban de ella? ¿O cómo la iban a observar para ver qué hacían las clases? Un hombre, a escondidas, la observaba. Bueno, eso es lo que tienen que escribir en estas 500 palabras. ¿De qué modelo educativo y de qué época? Por eso tenemos, cada vez que hablemos de educación, cada vez que hablemos de un hecho social, cada vez que hablemos de una formación, la tenemos que ubicar en tiempo y espacio. Imagínense que los médicos de acá, de esta clase, no tengan en cuenta los avances tecnológicos, no tengan en cuenta la anestesia y nos operen sin anestesia como se operaban hace 800 años atrás. ¿Quién se operaría con ese médico? Kevin, no, yo tampoco. Nadie. Entonces, el tiempo hace que nosotros cambiemos nuestra forma en mirar esa realidad. A nadie se le ocurriría hoy
Por a no ser que estemos en una guerra, ¿no? Y que no tengamos los... A nadie se le ocurriría operar sin anestesia. Mi segundo parto fue sin anestesia, hablando de anestesia. Pero le dije al médico, poneme algo. Si la anestesia no me la puedes poner, algo me va a poner porque yo no nace, le digo. Y no nacía hasta que no me puso algo. No me ponen algo. Entonces, nosotros tenemos que mirar la realidad en tiempo y espacio. ¿Qué pasa en Ecuador hoy con la escuela, con la universidad, con las infancias, con las adolescencias, con las juventudes? ¿Cómo se enseña y cómo se aprende? ¿Qué educación para qué sociedad? ¿Cuál es el proyecto educativo ecuatoriano? ¿Cuál es el proyecto educativo de la universidad donde ustedes están trabajando? ¿O ustedes no eligen el colegio de sus hijos por la propuesta educativa? ¿O por lo religioso, o por la otra religión, o porque lo quieren internacional? Entonces, si ustedes eligen la escuela de sus hijos por el modelo educativo, preguntémonos, ¿qué educación para qué sociedad? Entonces, ahí, si bien el objeto de lo pedagógico, si bien el objeto de lo curricular, si bien el objeto de lo didáctico, si bien el objeto de de la evaluación no cambia, porque estudian siempre lo mismo, lo que cambia es el modo en que lo analizamos, el modo en que lo estudiamos, el modo en que lo ponemos en práctica. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en este seminario. Hacer todo un rastreo histórico de la historia de la pedagogía para ver cómo lo pedagógico fue respondiendo a las demandas de la época, del tiempo y del espacio. Y como dijo Freddy al principio, ¿qué pasa hoy con la inteligencia artificial? Pasa lo mismo. Pasa que nosotros tenemos que enseñar a vigilar esa inteligencia artificial, a vigilar que lo que dice la inteligencia artificial no siempre es lo verdadero, no siempre es lo correcto. Entonces, hoy, en tiempos de inteligencia artificial, lo pedagógico está vinculado al conocimiento, a los valores, a la vigilancia epistemológica, a los sesgos de la inteligencia artificial, cognitivos, epistémicos, raciales, religiosos, sexuales, éticos, morales. Porque nosotros estamos formando sujetos, no estamos formando robotitos. Estamos formando a los sujetos que van a crear a los robotitos. Entonces, el eje está en la formación. ¿Cómo estamos formando a nuestros estudiantes? ¿Desde qué lugar construimos los conocimientos? ¿Desde qué lugar la educación está atravesada por lo ético y por lo moral? ¿Responde a lógicas de mercado o responde a formar la humana condición? Eso va a depender de ustedes. ¿Desde qué lugar ustedes se posicionen con respecto a qué entienden por educación, qué entienden por formación y qué entienden por esta condición o esta práctica educativa que es una práctica social, ética, moral, porque nos compromete como sujetos? ¿Les parece? ¿Les gusta la propuesta? ¿Sí? Jenny, ¿sí? ¿Te gusta? Bien. Evelyn, ¿también? ¿Teresa? ¿Sí? ¿Kevin también? Sairi también. Bien, bueno, buenísimo. El que quiera ir empezando a escribir, o si alguien ya tiene como empezado, no les digo las 500 palabras, pero a lo mejor un párrafo de 10 renglones, 5 renglones, 20 palabras, mañana los podemos compartir en clases y lo vamos revisando. Y hacemos el ejercicio oral. Supongamos que Teresa escribió un párrafo, bueno, le aportamos a Teresa algunos en contra y algunos a favor. Los que están a favor, bueno, estamos a favor, ya está, no tenemos que argumentar nada. Ahora, los que estamos en contra, ¿por qué estamos en contra? No porque no estoy de acuerdo, punto. No, estamos en una maestría. No estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Desde qué lugar? Y estoy de acuerdo, ¿por qué?
porque también es muy fácil estar de acuerdo y no decir los argumentos de uno está de acuerdo. Entonces, si estamos de acuerdo y argumentemos por qué estamos de acuerdo, y estamos en desacuerdo y argumentemos por qué estamos en desacuerdo. Punto uno. Si alguien avanzó un poquitito más o no empezó con las 500 palabras y empezó con los mapas, con el mapa conceptual y quiere compartir el organizador gráfico, la infografía, el mapa conceptual, el algo que organice sus ideas, también. Mañana, en las tutorías, la próxima clase. Entonces, como que uno ya va teniendo un poco más de fortaleza epistémica para ver que lo que está haciendo está bien y vamos tomándolos como ejemplo. Como ejemplo, bien, sin críticas, sin ofensas, sin nada, ¿ok? ¿Les parece? ¿Sí? Bien, el otro día nos cortamos rápido y yo quiero que nos saquemos una foto para poner, ahora les comparto, el PowerPoint con la foto de todos del día de hoy. Así que el que quiera que encienda la cámara, yo saco una foto, pónganse chicas los pelos bien acomodados, pongamos buena cara y a ver, esperen que tengo que, vamos a esperar que todas y todos, muy bien, esperen que falta gente. Ay, cuánta gente que hay, nadie me encendió la cámara durante todas las clases. A ver, espérame, Ximena, espérame un segundo. Espera que encendamos y yo saco la foto y la pego. Bueno, sonrían, a ver. Listo, ahí estoy. Eh, pantalla completa y esperen que la pego acá un segundo. Ah, pero qué linda. Perfecto. Ahora se los comparto. Eh, también quería Ximena, también quería comentarle que en el ELSA, en el guía de estudio, no existe información. ¿Cuál es la guía de estudio? ¿Qué guía de estudio? En las diapositivas están el drive de los libros que tenemos que leer para hacer la tarea. Ahí está. ¿Cómo que no hay? No, sí está, doctora, sí están los documentos. Sí está. ¿Está? Pero no en el ELSA, sino en las diapositivas que usted nos compartió, las primeras diapositivas en su presentación del primer día. Ahí está. Espera, no entiendo. ¿A qué llama la guía de estudio? No sé lo que es la guía de estudio. Es el libro base del que estamos trabajando ahorita esta materia. ¿A dónde no está? ¿No está cargado en el ELSA? Qué raro. Ahora les voy a decir a los que lo cargaron, porque estaba todo. Pero escuchen, se los paso por acá, se los paso por el WhatsApp o en el Drive. Es lo mismo, ¿sí? ¿Les parece? No, no sé manejar el ELSA, disculpen. Así que lo cargó otra persona. Todo lo que les esté faltando o que no les abre, me avisan o lo chequean entre ustedes. Si no a ninguno de ustedes les abre, bueno, lo chequeamos, pero a lo mejor es problema de computadoras o de dispositivos, etcétera. Y este guía de estudio ahora reviso y lo subimos, ¿sí? ¿Listo? Nos vemos mañana a las 8 de Ecuador, a las 10 de la mañana de Argentina. Bueno, que tengan buena noche. Hasta mañana. Buenas Chao, hasta noches. mañana. Mañana, doctora. Mañana. Esta mañana. Mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao.